A ver, tirano sangrienta o salvador de la nación. Es que hay pocos nombres en la historia argentina que generen un debate tan fuerte como el de Juan Manuel de Rosas. Su legado es una verdadera paradoja, una mezcla de poder y brutalidad. Y justo hoy vamos a intentar desentrañar por qué. Y claro, la pregunta es casi obligada. ¿Cómo es posible que una misma persona sea recordada como un déspota terrible y a la vez como un héroe para la nación? Bueno, para empezar a entenderlo, no basta con mirar al hombre, hay que mirar la época que lo creó. Esa dualidad justamente es el corazón de toda su historia. Entonces, ¿tirano o salvador? Antes de saltar a una respuesta, es como que tenemos que armar un rompecabezas, el del siglo XIX, porque para entender a Rosas es fundamental, pero fundamental de verdad, entender primero el mundo caótico que lo vio nacer, un mundo que, literal, estaba al borde del colapso. Y justo ahí encontramos la primera gran clave. El objetivo final de Rosas, que era imponer el orden, era, y esto es lo irónico, el mismo objetivo que tenían casi todas las élites de la época. Ojo, nadie discutía la meta. El problema, y vaya que fue un problema, estaba en los métodos. Y para entender de verdad por qué se buscaba el orden con tanta desesperación, tenemos que viajar un poco para atrás, a la década de 1820. Imaginen esto. La Argentina de ese entonces era una nación a punto de quebrarse, metida en un caos tan pero tan profundo que la historia le puso un nombre, la anarquía del año 20. En el centro de todo este lío había dos proyectos de país que la verdad no se podían conciliar. Por un lado estaban los unitarios que decían todo el poder centralizado en Buenos Aires. Y por el otro, los federales que defendían a capa y espada la autonomía de cada provincia. Y esto no era una simple pelea política, Fue una lucha que literalmente partió en dos a la nación. Y a partir de ahí todo se fue de las manos, pero a una velocidad increíble. Estamos en 1828. El gobernador federal Dorrego es derrocado por un golpe unitario y poquitos días después lo fusilan, sin juicio, sin nada. Ojo, esto no fue solo un asesinato político, fue la gota que derramó el vaso, la chispa que prendió fuego a todo y desató la guerra civil. El fusilamiento de Dorrego fue como un llamado a la guerra para todo el campo. De repente, gauchos, peones, estancieros, todos se levantaron en armas. Y esa gente, precisamente, fue la base de poder que Rosas no tardaría en liderar. Con tanta violencia por todos lados, el deseo de orden ya no era una opinión política. Era una cuestión de supervivencia. Y es justo ahí, en medio de todo ese caos, que aparece la figura que va a dominar la política argentina por décadas. Juan Manuel de Rosas. Pero cuidado, él no apareció diciendo voy a ser un tirano. No. Se presentó como el restaurador de las leyes. O sea, el único tipo capaz de apagar ese incendio. Es que Rosas era un estratega político de primera. Supo mezclar perfectamente su poder militar, que era enorme en el campo, con una conexión muy real con la gente de la tierra. Logró unir a todas las fuerzas federales, pero no como un revolucionario, sino todo lo contrario. Se posicionó como el hombre que venía a poner de nuevo en pie la ley que otros habían tirado por el suelo. Y esto de verdad es un punto clave para entender todo lo que vino después. Rosas no dio un golpe de Estado, no tomó el poder por la fuerza. Fue la propia legislatura de Buenos Aires, que estaba ya desesperada por la guerra, la que le dio de forma legal las famosas facultades extraordinarias. Fue como si le dijeran, tome un cheque en blanco, pero por favor traiga la paz. La imagen pública que armó fue potentísima. Pensemos en lo que significa el título. Al llamarlo restaurador de las leyes, él mismo se convirtió en el símbolo de la legalidad y el orden. Frente al caos absoluto, él era la institución. Así de simple. Ok, pero una cosa es conseguir el orden y otra muy distinta es mantenerlo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí es donde la historia da un giro oscuro. La figura del restaurador empieza a desvanecerse para dar paso a la del tirano. El orden se iba a mantener, sí, pero el precio iba a ser el terror. La lógica detrás de su gobierno era en el fondo muy simple y a la vez brutal. ¿Cuál fue la causa de la anarquía? La división política. La solución, por lo tanto, era eliminar por completo cualquier tipo de diversidad de opinión. Así de crudo. Solo podía existir una voz, una sola verdad, la del federalismo rosista. Y que quede claro, este terror no era algo improvisado, era un sistema,
perfectamente calculado. Por un lado tenías la violencia física de su policía secreta, la famosa mazorca, que secuestraba y asesinaba opositores. Y por otro, la presión simbólica, como la obligación de usar la cinta roja, la divisa punzó, para mostrar que eras leal. Cada pieza de este sistema tenía un solo objetivo: aplastar de raíz cualquier opinión diferente. Esta frase del propio Rosas lo resume todo, y la verdad es que pone la piel de gallina. El que no está completamente con nosotros, está contra nosotros. O sea, no había grises. No había lugar para ser neutral. O eras un leal absoluto, o eras un enemigo que debía ser destruido. Punto. Y acá es donde todo se vuelve todavía más paradójico, porque todo este sistema de terror se vestía con el lenguaje de una república. Se hacían elecciones, claro que sí, pero sin oposición posible. Se hablaba todo el tiempo de la voluntad del pueblo. En el fondo, era una fachada de legalidad que escondía la realidad de una dictadura violentísima. Entonces, volvemos al principio. ¿Cómo entendemos el legado de esta figura tan contradictoria? ¿Quién fue, al final del día, Juan Manuel de Rosas? ¿El restaurador de las leyes o el arquitecto del terror? Como vemos, es una historia que, hasta el día de hoy, sigue en plena disputa. Esta tabla lo deja clarísimo. A un lado tenemos el discurso oficial, lo que se decía: Estado de Derecho, voluntad popular, federalismo, todo muy lindo. Y al otro lado, la cruda realidad histórica: la justicia controlada por el poder, elecciones de resultado único y un federalismo que en la práctica no existía. Es la gran contradicción. Defendía la soberanía nacional contra los de afuera, pero puertas adentro aplastaba cualquier tipo de libertad. Quizás la conclusión más equilibrada es que Rosas no fue ni un monstruo salido de la nada ni un santo salvador. Fue un producto de su tiempo, una respuesta entendible, aunque sin duda brutal, a la tremenda inestabilidad de su época. Usó las herramientas que tenía a la mano para conseguir algo que en el fondo casi todos querían: el orden. Al final, la historia de Rosas nos deja una pregunta que resuena mucho más allá de la Argentina del siglo XIX. Cuando una sociedad está sumida en el caos, ¿cuál es el precio que se está dispuesto a pagar por el orden? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre esa tensión que nunca se va, la tensión entre libertad y seguridad, y sobre el costo a veces altísimo que se paga por un poco de estabilidad.